Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Todo es Mentira en el cine y la televisión. Se cumplen nada menos que 35 años del estreno de Regreso al Futuro, la que es posiblemente la película más conocida del género de viajes en el tiempo. Hoy vamos a festejar las aventuras de Doc Brown y Marty McFly recordando qué hace buena una película del género y revisando algunos de sus clásicos. Los viajes en el tiempo en la ciencia ficción existen desde los mismos orígenes literarios del género. Uno de sus pioneros absolutos, Herbert George Wells, ya conjeturó sobre el tema en su libro de 1895 La máquina del tiempo, una historia clásica que ya sentaba muchos de los códigos de este tipo de historias. Por ejemplo, tenemos una invención que permite los viajes en el tiempo. Esto es lo que hace que los relatos sobre el tema tengan o no una justificación científica, o aunque ésta sea muy ligera, se consideren siempre ciencia ficción. Y esto es porque no hay historia clásica de viajes en el tiempo que no se detenga a explicar, por muy someramente que sea, cómo funcionan, qué los justifica. Esto hace que dos códigos muy claros del cine de viajes en el tiempo aparezcan en casi todas las historias, a veces hasta un punto incluso paródico. Para empezar, una máquina, un objeto, un artilugio que justifica el viaje en el tiempo. Es tan importante, de hecho, que el que usaba el protagonista de La máquina del tiempo, a pesar de no tener ningún sentido como objeto mecánico, se ha convertido en una especie de símbolo de este tipo de historias. Era una especie de diván con un potenciómetro que indicaba la época a la que se viaja, pero a partir de ahí hemos tenido de todo: naves espaciales, cabinas de todo tipo, incluidas de teléfono, túneles y toneles, jacuzzis, coches. De un tiempo a esta parte, el pretendido realismo hace que los agujeros de gusano u otros fenómenos astronómicos hayan sustituido a las máquinas de creación humana, pero siguen cumpliendo la misma función que los chiflados cacharros victorianos para viajar al futuro: dar una justificación científica, entre comillas, para algo que desde un punto de vista estrictamente realista no es aún posible. Para seguir, otro elemento imprescindible, ya un poco autorreferencial, pero que corrobora la necesidad de estas historias de tener un punto, digamos, racional: la presencia de alguien que en algún momento de la historia explique cómo funciona un viaje en el tiempo. A menudo acompañado de una pizarra o un papel donde hace un esquema que explica las reglas o las convenciones que respeta o no ese viaje en el tiempo. Algunos casos populares son los de Regreso al Futuro, Primer o los cronocrímenes. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué este personaje del científico que explica las reglas del viaje en el tiempo es imprescindible, pero no hay nadie en Star Wars explicándonos cómo funciona la Estrella de la Muerte, o nadie en Blade Runner analizando los órganos artificiales de los replicantes? Hay una explicación muy sencilla: porque los viajes en el tiempo tienen que ajustarse a una lógica interna. Una lógica que puede ser matemática o completamente insensata, pero lógica dentro de sus propias reglas. Por ejemplo, tenemos el caso de la película de viajes en el tiempo menos científica de la historia, que es Atrapado en el tiempo, donde lo racional no tiene nada que ver con la justificación argumental y nos encontramos ante unos resortes narrativos que tienen más en común con la magia. De hecho, con la tradición del cuento fantástico y maravilloso con moraleja a cuestas de hace un par de siglos, estilo Cuento de Navidad o Rip Van Winkle, que a su manera eran también historias de viajes en el tiempo antes de la ciencia ficción. Aquí tenemos, como sabéis, a un periodista miserable que se ve atrapado en un bucle que le obliga a volver cada mañana al mismo día. Hasta que cumple con sus obligaciones morales, se convierte en mejor persona y entonces sale del bucle. No hay explicación científica para que este bug temporal, por así decirlo, se solucione, pero sí hay un motivo de por qué se desencadena y por qué acaba. Las cosas suceden por algo, es decir, hay una lógica interna. Por eso Atrapado en el tiempo no tiene máquina ni teorías cuánticas, pero es una película de viajes en el tiempo. Y por eso todas ellas introducen señales que nos obligan a fijarnos en sus resortes lógicos. Lo que hace Regreso al Futuro, por ejemplo, una película tan precisa, disfrutable, tan científica a su manera, no es solo que haya una máquina encarnada en algo tan de su época como un coche deportivo, que también haya una tecnología inventada, el condensador de flujo, que le da un toque esotérico a la cuestión. No es solo que haya un momento en el que Doc Brown hace un esquema explicando lo que está sucediendo, es que además la película va sembrando detalles que hacen que asimilemos el mecanismo de los viajes en el tiempo. Por ejemplo, la idea de que Marty McFly desaparezca de las fotos como una especie de contrarreloj que indica hasta qué punto está consiguiendo su objetivo de que sus propios padres se enamoren. Es un recurso de guión no solo visual y que deja claro todo lo que está en juego en su aventura, sino que también demuestra que los efectos de los viajes en el tiempo de la película tienen un impacto físico, tangible, visual. Hay pruebas reales de ellos, es decir, son ciencia.
Y mientras respetemos esta teoría de la coherencia interna, se despliegan ante nosotros un sinfín de posibilidades, muchas de ellas contradictorias entre sí, es decir, distintas formas de viajar en el tiempo. Por ejemplo, tenemos el principio de la consistencia en Okikov, que dice que presente, pasado y futuro ya han sido escritos y no pueden cambiarse. Curiosamente, la saga Terminator se adhiere a este principio, y digo curiosamente porque su punto de partida, como sabéis, es que las máquinas mandan a un robot al presente a matar a Sarah Connor para cambiar el futuro. Pero las cosas que deben suceder, la rebelión de las máquinas, el día del juicio final, van sucediendo, porque es inevitable. Esto parece ser la negación de las paradojas espaciotemporales, pero hay una película que juguetea con el principio de la consistencia de Okikov que a la vez tiene paradojas, Donnie Darko. En ella el protagonista tiene que asegurarse de que un universo paralelo con un futuro posible en el que él ha sobrevivido a un accidente nunca sucede. Es una especie de darwinismo de la realidad. Para asegurarse de que no hay universos paralelos, un universo devora a otro, creando un futuro único. Es decir, existen los universos paralelos, pero la máquina, digamos, escoge la realidad correcta, eliminando la posibilidad de paradojas. Otro tipo de historias de viajes en el tiempo son las que entran dentro de lo que conocemos como la paradoja del abuelo. Esta se resume en: si viajas al pasado y matas a tu abuelo, impidiendo que tu padre y tu madre te conciban, ¿qué pasa contigo? Como se puede ver, ya la propia paradoja es en sí misma un microrrelato de viajes en el tiempo y ha sido explotado decenas de veces, a veces de forma casi literal, como en Regreso al futuro. Pero por ejemplo, la idea también muy típica de viajar al pasado para matar a Hitler y que no tenga lugar la Segunda Guerra Mundial es una variante de la paradoja del abuelo. Lo que plantea esta idea es que cualquier cambio en el pasado impacta en el futuro, haciéndolo mutar. Es una variante con múltiples ramificaciones, más cultivada en el género, ya que una cadena de cambios, un cambio que produce otro cambio, que produce otro cambio, es un clásico de los viajes en el tiempo. Los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, por ejemplo, es otro estupendo ejemplo de esta paradoja, pero con un añadido, que es que los viajeros en el tiempo pueden ver a otras versiones de sí mismos. Si llevamos al extremo esta teoría, tenemos una variante también muy cultivada, que es la del efecto mariposa, que procede de un relato clásico de Ray Bradbury y que propone la idea de que cualquier cambio en el pasado, por insignificante que sea, puede generar cambios, que a su vez generen cambios, que a su vez generen cambios y así sucesivamente, con consecuencias radicales e imprevisibles en el futuro. Por desgracia, esta teoría no se ha visto demasiado en el cine, ya que la película que se llama así, El efecto mariposa, es una simplificación un poco banal de la teoría original. Quien sí la explica muy bien es el personaje de Jeff Goldblum en Parque Jurásico, como ejemplo de la teoría del caos. Pero todo esto supone calentarse muchísimo la cabeza. Hay una forma de viajar en el tiempo que elimina completamente la posibilidad de paradojas, y es la de los futuros alternativos. Curiosamente, si hablábamos de Regreso al futuro como una de las películas clave que sigue al pie de la letra el tema de lo peligrosas que son las paradojas y que hay que evitarlas, su segunda parte es todo lo contrario. Puedes viajar al pasado o al futuro y cambiar lo que quieras. No pasa nada, porque al cambiar de época se habrá generado una realidad alternativa adaptada a ese cambio. Dicho de otro modo, si viajas al pasado a matar a Hitler y lo matas, se crea la paradoja de que el viajero en el tiempo no tendría motivos para matar a Hitler si Hitler ya está muerto. Esto no pasa en Regreso al futuro 2 o en cualquier otra película con universos alternativos. Los viajeros en el tiempo pueden moverse por múltiples realidades paralelas sin consecuencias. Este ha sido nuestro brevísimo pero intenso recorrido por las ficciones de viajes en el tiempo. Hay por supuesto muchísimas más variantes que cubrir. Las películas que se centran en loops o versiones mucho más complejas que mezclan distintas variantes de estas teorías. Como Looper, donde hay un uso muy ingenioso de la idea de viajar al pasado para encontrarse contigo mismo. O Primer, donde un viaje de 6 horas al pasado cuesta literalmente 6 horas de tiempo. ¿Pero qué crees tú que tiene que tener una buena película de viajes en el tiempo? Cuéntanoslo en los comentarios y nos vemos la semana que viene en el episodio anterior de Todo es mentira en el cine y la televisión.